Amado Dios, te adoramos y damos gracias por una oportunidad más de reunirnos con el deseo de escudriñar tu palabra, Señor, con el deseo de abrir nuestro corazón para que seas tú hablándonos y seas tú entregándonos a nuestro corazón, a nuestro espíritu, las verdades que están en tu corazón, Señor. Yo te pido para que tú seas transmitiendo a cada uno de nosotros la revelación de tu verdad y que esa verdad sea como una semilla que da fruto a su tiempo. Haz de nosotros en esta noche una tierra fértil, una buena tierra, preparada para recibir, acoger tu palabra. Yo te pido esto en el nombre de Jesús y ruego, danos sabiduría para impartir la enseñanza y para recibirla con humildad, con un corazón dócil, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en esta noche vamos a tratar un tema y es muy importante por estos días. Creo que es algo que nos va a permitir entender un poquito más nuestro contexto actual, especialmente pues por lo que estamos viviendo de la pandemia y lo que esta ha traído sobre la iglesia. Y precisamente este es el tema de esta noche, la iglesia. Vamos a hablar, vamos a tratar de resolver 6 preguntas o 6 puntos. La mayoría de ellos son preguntas. Las voy a mencionar rápidamente como para ambientar lo que vamos a estar tratando. En primer lugar, vamos a tratar de definir qué es la iglesia. En segundo lugar, miraremos de quién es la iglesia, cómo se hace parte de la iglesia, cómo existe la iglesia, cuál es la misión de la iglesia y cuáles son las responsabilidades de la iglesia. Entonces vamos a tratar de resolver estos puntos y de enriquecer nuestro entendimiento sobre la iglesia a través de este estudio. Amén. Entonces les voy Amén. a pedir que abramos la Biblia en Colosenses capítulo 1, verso 13. Y vamos a tratar de llegar a una definición de lo que es la iglesia. Quiero partir inicialmente con la definición del término iglesia. Iglesia es un término griego, ¿sí? Que se puede dividir en 2 partes, su estructura, la estructura de esta palabra que es eclesia o eclesía, ¿m? Está partida en 2 partes. Ek, que significa fuera de, y kaleo, que significa llamar. Es decir, que cuando encontramos la palabra eclesía en la Biblia y que traducido a nuestro idioma es iglesia, la Biblia nos está hablando de aquellos que están llamados a salir fuera de. Entonces, el mismo término nos ayuda a definir lo que debemos entender como iglesia. ¿Mm? Es decir, personas. La iglesia son personas, ¿cierto? Cuando, cuando hablamos de los llamados fuera, los llamados a salir de, ¿cierto? O los llamados a estar fuera de, se está refiriendo a personas bajo una condición. Ese fuera de es una condición común a las personas que componen la iglesia. ¿Mm? El término iglesia se refiere a personas que comparten una misma condición. Iglesias son personas que han recibido y han atendido un llamado a dejar
o a salir fuera del mundo para unirse a Dios. ¿Mm? El mismo término iglesia, el nombre iglesia que tanto a veces mencionamos nosotros y usamos, no tiene nada que ver con lugares, ni tiene nada que ver con, con estructuras eh, o templos o, o auditorios como los que hoy en día pues usamos para reunirnos, sino que el término mismo nos habla es de personas que en común tienen una condición, han sido llamados por Dios, han sido invitados por Dios a salir de cierto lugar, a salir fuera del mundo. Y es lo que vamos a tratar de ver a través de unas escrituras que vamos a leer. Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, está hablando del Señor Jesucristo, y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí tenemos la idea de salir fuera. Jesús nos ha librado de una condición, pero no solo nos ha librado, sino que nos ha trasladado, nos ha sacado del mundo, de las tinieblas, al reino, ¿cierto? Al reino de su amado Hijo, dice aquí. A quien tenemos, perdón, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces este versículo nos habla de un traslado, de que algo ha pasado con nosotros, hemos sido trasladados. Miremos Juan capítulo 15, versículo 19. Vamos a encontrar qué idea nos entrega Juan en el capítulo 15. Dice lo siguiente, verso 19. Leámoslo desde el 18 para entender mejor su contexto. El Señor Jesucristo está hablando aquí a sus discípulos y les dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Está hablando del mundo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Aquí está la idea implícita de lo que es iglesia, un llamado a salir fuera. Y Jesús está diciéndole a los suyos, ustedes no son del mundo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, ¿cierto? Pero el mundo no los ama. Dice, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces aquí tenemos en esta escritura la idea que se nos entrega de lo que es la iglesia como aquellos que han recibido un llamado a salir del mundo. Miremos otra escritura, Filipenses capítulo 3, verso 19. En Filipenses dice, capítulo 3, versículo 19 al 20, dice, el fin, el fin de los cuales será perdición. Miremoslo desde el versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí, está hablando el apóstol Pablo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí está hablando de la condición de unos que no son iglesia, ¿cierto? Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Ese más usted puede cambiarlo por un pero esto es un contraste entre los que él está hablando allí, que solo piensan en lo terrenal, ¿cierto? Cuyo Dios es su vientre o es el vientre, ¿m? Y que están bajo el dominio del mundo. Dice, estos son unos, pero, hablando de la iglesia, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí está
esa característica común de los que somos iglesia. Hemos sido llamados fuera de, porque ya nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, estas tres citas nos hablan de ese salir fuera, nos muestra que hay una condición común de quienes formamos la iglesia. ¿Cuál? Un llamado, un llamado a salir de este mundo. Ahora vamos a ver tres citas que nos muestran que la iglesia no es lugares, sino personas, personas que reúnen esta condición, personas llamadas a salir de este mundo, personas llamadas por Dios para salir del mundo y dedicarse o consagrarse a Él. Miremos Mateo capítulo 18, verso 17. Mateo 18, 17 dice lo siguiente. Leámoslo desde el 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Está hablándonos a nosotros, está hablando de cuando hay alguna situación con algún hermano. Y dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a quién, a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, mire que aquí en el Evangelio de Mateo se está hablando de la iglesia no como una cosa, ¿cierto? No como un lugar, sino como personas, como dándole personalidad a la iglesia, una característica personal. La iglesia escucha, dilo a la iglesia. Y aquí dice también, y si no oyere a la iglesia, es decir, la iglesia hablando, pues tenemos que entender que se está refiriendo a personas, no se está refiriendo a lugares, no se está refiriendo a templos. Es necesario que nosotros empecemos a desligar y a abandonar la idea de que la iglesia es un lugar. Vamos a la iglesia, venimos de la iglesia. La iglesia no es un lugar. Y hay que comprender que la iglesia es una comunidad. La iglesia es personas que han sido compradas por la sangre de Jesús. Y somos una comunidad. Por eso la iglesia no depende del lugar, como no dependió en sus inicios del lugar, y los primeros creyentes se reunían en catacumbas, se reunían en lugares oscuros, en lugares difíciles, se reunían en la clandestinidad muchas veces, y no dependían del lugar para saber lo que eran, para tener clara su identidad. Si la iglesia basa su identidad en lugares, en actividades, en logísticas, sufrirá pérdida de sentido y de propósito cuando estas cosas sean amenazadas o quitadas. ¿Qué está sucediendo hoy? Hoy la iglesia está siendo sacudida en su identidad para ser afirmada, para ser fortalecida, para ser establecida. Debemos entender que nosotros, las personas, los redimidos, los que hemos nacido de nuevo, somos la iglesia. Y sabernos iglesia, entendernos iglesia, es lo que nos permite permanecer hoy. Es lo que nos permite permanecer y tener identidad. Si dependemos de los lugares, de las logísticas, de los auditorios, entonces nuestra identidad necesariamente se vería afectada por la situación actual. Pero esto no puede ser así.
aunque yo considero que todo esto está removiendo toda esa entendimiento de muchos acerca de lo que es la iglesia y está teniendo que reconsiderarse cada quien en su fe, en su entender de lo que es de su identidad como iglesia. Miremos otra cita. Hechos capítulo 5, verso 11. En el libro de Hechos, capítulo 5, verso 11 dice, otra característica de la iglesia. Y esto es eh, con ocasión de lo que sucedió con Ananías y Zafira. Esta pareja cayó fulminada por el Espíritu Santo, al mentirle al Espíritu Santo. Y esto fue en los inicios de la iglesia. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue la reacción? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Se está refiriendo a la iglesia y está diciendo que la iglesia es capaz de sentir el temor de Dios y de oír. Son características de personas, no son características de lugares, son características de gente, de personas. Y la reacción de la iglesia, cuando hablamos aquí, cuando en el libro de los Hechos y en la Biblia se nos habla de la iglesia, no se está refiriendo a otra cosa que a personas, a redimidos. Yo quiero insistir mucho en esto porque si usted lo encuentra a lo largo de las escrituras y especialmente en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento, obviamente, porque la iglesia pues es, es se mueve en el ámbito del Nuevo Testamento. Hechos ahí más adelante, capítulo 12, verso 5. Capítulo 12, versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Los templos no hacen oración. ¿Mm? Los lugares no hacen oración. La iglesia hace oración. Y aquí la iglesia estaba orando por Pedro, que se hallaba en la cárcel. Y esto resultó en su liberación. Y dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, aquí podemos darnos cuenta cómo la Biblia trata a la iglesia como personas y que a veces esto no coincide con nuestro entendimiento de las cosas y con nuestro hablar, inclusive cotidiano, que refleja lo que realmente entendemos como la iglesia. Así que es muy importante desligarnos de ese mal entendimiento sobre lo que es la iglesia. Eh, en estos días escuchaba a alguien hablar acerca de que la idea del templo, pues realmente del templo cuando fue elaborado por Salomón, pues fue una idea de David. Y, y en cambio la idea del tabernáculo, pues fue la idea de Dios. Y el tabernáculo es un lugar removible y es un lugar que seguía, se desbarataba para seguir la presencia de Dios. El tabernáculo es la idea de Dios porque lo importante no era el templo, sino la presencia de Dios. Lo que se sigue no es los lugares, ni lo hermoso de los lugares, ni las logísticas que se desarrollan en ellos, ni lo majestuoso de sus luces, ni de su sonido, pero desafortunadamente muchas veces es esto lo que se vende, es esto lo que se entrega como lo principal, como la iglesia al mundo. Y a veces esto termina siendo la prelación por encima a veces de lo que se escucha, de lo que se enseña, de lo que se predica. El templo por su parte era estático y era la idea del hombre. Y además estaba llamado a ser temporal.
tan temporal que ahora el templo somos nosotros, piedras vivas. Ahora nosotros somos el templo. Ahora somos nosotros en quienes, en quienes habita el Señor. Entonces, creo que podemos dejar definido lo que es la iglesia como ese grupo de personas que han sido llamadas por Dios y que han recibido ese llamado, han escuchado ese llamado y están siguiendo ese llamado por la fe, a caminar con Él, a caminar tras Él, dejando atrás el mundo, dejando afuera el mundo. Amén. Ahora, Amén. eh, vamos a responder la segunda pregunta. ¿De quién es la iglesia? Vamos a Mateo capítulo 16, 18. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice, palabras del Señor Jesucristo. Y yo, leámoslo desde el versículo 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló el Padre a Pedro? Que Jesús era el Cristo, Amén. que Él era el Salvador. Y yo también te digo, le dijo el Señor Jesús, que tú eres Pedro y sobre esta roca, es decir, sobre la declaración que hizo Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En Hechos capítulo 20, versículo 28, dice lo siguiente. Por tanto, el apóstol, eh, aquí el Lucas está diciendo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia entonces? ¿De quién somos nosotros? ¿De quién son todos aquellos que en el mundo entregan su vida a Cristo? ¿De quién es la iglesia? Del Señor Jesucristo. Amén. Él fue el que pagó por ella. Él fue el que la compró con su sangre, dice aquí. Él la ganó en la cruz. La iglesia es por eso el tesoro más preciado del Señor. Él lo dijo allá en Mateo 16, 18. Pedro, sobre esa declaración de que yo soy el Cristo, el Salvador, sobre esa declaración edificaré. ¿Quién? Yo, el Señor la edificará. No solo es de Él, sino que Él la edifica. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué venimos siendo ustedes y nosotros? Colaboradores en esta obra, siervos. Pero la iglesia no es de ningún líder en particular. La iglesia no es de ningún hombre o mujer por ungido que sea. Ni tenemos el derecho de tratar la iglesia, ahora que hemos entendido lo que es la iglesia, como si fuera de nuestra propiedad, de acuerdo a nuestros gustos o a nuestros deseos o a nuestros prejuicios como hombres. Tenemos que ser un poco más sensibles y un poco más cuidadosos al entender que cuando se nos facilita, se nos da por gracia el privilegio de estar delante
de la iglesia para cualquier cosa, esa iglesia no es nuestra, no es mía, no es de Pepito ni de fulanito. Esa iglesia, esas personas, ese rebaño, como dice aquí, ese rebaño es del Señor, es de Jesús. Él pagó con su sangre por ella. Por eso el Señor también dijo que no debíamos enseñorearnos los unos sobre los otros. Mire lo que dice Romanos en el capítulo 16, verso 16. También entregándonos la idea que les vengo compartiendo. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ósculo santo es un beso, con un beso respetuoso. Ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de quién? De Cristo. De Cristo. La iglesia es tan del Señor que es su amada, es su prometida. La iglesia está desposada con Jesucristo. El desposorio es prácticamente un matrimonio consumado. Sencillamente lo que pasaba en el matrimonio judío o lo que pasa en el desposorio es que la pareja está casada. Lo que pasa es que no viven juntos aún. La mujer vive con sus padres y el hombre vive allá también en su lugar. Y el hombre debe preparar lugar para su esposa, para llevarla. Y mire que esto funciona tomado o a imagen de lo que es Cristo y su iglesia. La iglesia y el Señor Jesucristo estamos desposados. Ya estamos desposados. Lo único que nos separa es que Él está allá preparándonos lugar y nosotros estamos aquí ataviándonos, alistándonos, preparándonos, pero nosotros somos de Cristo. La iglesia es del Señor Jesús. Somos tan de Él, su iglesia es tan de Él que ya estamos desposados. Y un día iremos al lugar que Él nos tiene preparado para estar para siempre con Él. Pero esto es un compromiso que es inquebrantable, como el matrimonio, que entendemos nosotros aquí humanamente hablando. Entonces, es importante que nosotros tengamos esa sensibilidad también y que nosotros como iglesia sepamos de quién somos, tengamos esa identidad, esa pertenencia, somos de Jesús, somos de Cristo. Pero especialmente si hemos sido puestos o algún día ustedes sean puestos por el Señor en lugares de preeminencia o en lugares de autoridad, comprender que estos solo pueden ser desarrollados con un espíritu de humildad y de servicio y que se trata de una gracia mayor y que debe ser atendida con un altísimo grado de responsabilidad porque, porque se nos está encomendando algo que es demasiado preciado para el Señor. Los que están casados, los que estamos casados, ¿a quién le encomendaríamos nuestra esposa? Y si la encomendamos, ¿qué cualidades debe tener esa persona a quien le digamos, cuídame mi esposa mientras voy a tal lugar o mientras voy y hago esto? Cuida de ella. Entendamos el sentimiento del Padre, el sentimiento del Señor Jesucristo por su iglesia. Amén. Entonces, esto es muy importante comprenderlo. El Señor Jesucristo es el Señor de su iglesia y Él tiene el control de todo lo que está pasando con ella. Somos de Él. A Él no se le ha escapado ningún detalle. Este tiempo por el que estamos atravesando
es un tiempo que está bajo el control del Señor de la iglesia. A veces nos afanamos o nos preocupamos por lo que vaya a pasar con la iglesia y yo quiero decirle, el Señor de la iglesia tiene el control de lo que está pasando. Y el Señor de la iglesia la llevará al lugar en que debe estar y cumplirá sus promesas y propósitos con ella. Él es el que reina. Pensando en todo lo que ha sobrevenido por la pandemia, reflexionaba yo y leyendo un poco sobre el cautiverio del pueblo de Israel. Y pensaba yo, este tiempo es un tiempo parecido al cautiverio. Cuando usted lee acerca del cautiverio de que sufrió el pueblo de Israel, usted se va a dar cuenta que eso no es algo que las naciones paganas propiciaron. Haber llevado a Israel a Babilonia cautivo no fue algo que planearon las naciones paganas, que planeó Babilonia, no fue algo que le llegó al pueblo de Israel eh, en un momento de descuido de Dios. No, el cautiverio fue enviado por Dios. Privarlos a ellos de su templo, privarlos a ellos de sus rituales, de todo lo que estaban acostumbrados a hacer, casi ya de manera automática, casi ya de manera normal, casi ya sin sentido y además de todo empañada por el pecado y por la liviandad. Privarlos de todo esto para que fueran sacudidos y entendieran su identidad y comprendieran el carácter del Dios al que ellos decían seguir y servir, fue idea de Dios. Esa fue su idea. Él fue el que los llevó en cautiverio. Y este tiempo que estamos pasando no se escapa de las manos del Señor. Y es un tiempo de cautiverio, en mi opinión personal, es un tiempo de cautiverio para la iglesia. Es un tiempo en el que la iglesia, es decir, usted y yo, tenemos que reflexionar y mirar si estamos en nuestra fe, si estamos en la fe y qué conceptos tenemos acerca de Dios, de Jesucristo, de nuestra fe, de su llamado, de su carácter. O si nuestra fe se resume simplemente en ir los domingos o en estar los miércoles, o de pronto se resume en el servicio, en el ministerio, cosas que son importantes, pero que no son lo que nos hacen iglesia, y mucho menos lo que asegura que tengamos o estemos teniendo un vínculo de amor con el Padre, un vínculo de amor con el Señor Jesucristo, una relación personal con Él. Entonces, es importante saber que como iglesia somos de Jesucristo, le pertenecemos a Él. Usted y yo hemos sido comprados, somos un pueblo adquirido por Dios, somos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Él. Eso es lo que somos usted y yo como iglesia. Por eso no podemos permitir que ahora que estamos atravesando las que estamos atravesando, dejemos de movernos como iglesia, dejemos de sentirnos como iglesia. Cuando usted se reúne con su esposa, con sus hijos en su casa, usted es iglesia, ustedes son iglesia allá. Dele el sentido que tiene a adorar a Jesús, a exaltar al Señor, a compartir la cena. Dele el sentido que tiene porque no es necesario ir al templo para hacerlo, ir al auditorio para vivirlo. En la iglesia primitiva
se hacía en las casas la iglesia, se reunía en las casas la iglesia. No dejó de ser iglesia porque no tenía los grandes templos o los grandes auditorios. No, eh, no señalo como algo malo esto, no. Qué maravilla tener grandes auditorios y ojalá llenos de hombres y mujeres redimidos. Eso es maravilloso. Lo que es importante es que no se nos convierta en eso en lo que únicamente entendamos como lo que es la iglesia. Hoy en día nos estamos moviendo a través de las redes sociales, del internet. ¿Qué pasa si pasado mañana esto también se cae y dejamos de tener la posibilidad de conectarnos por internet? ¿Vamos a dejar de ser iglesia? ¿Vamos a perder la identidad? Importante esto. Ahora, hasta aquí, de pronto alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta o he podido compartir con alguna claridad estos dos conceptos, ¿no? Bueno, voy a continuar entonces. En tercer lugar, ¿cómo se hace parte de la iglesia? Vamos a ver, Hechos 2:47. Hasta aquí más cerca, amor. Hechos capítulo 2, verso 47 dice, alabado, perdón, leámoslo de más atrás y nos contextualizamos. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Está hablando de la iglesia en sus inicios. Todo lo que habían, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estas eran las actividades de la iglesia. Una parte de esas actividades tenía que ver con perseverar cada día allá en el templo, seguramente en oración, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios es quien añade a la iglesia. Y la iglesia es añadida con gente salva. Estamos respondiendo a la pregunta, cómo se hace parte de la iglesia? ¿Cómo yo llego a ser parte de la iglesia, de este cuerpo de creyentes? Bueno, pues ahí dice claramente, versículo 44, que todos los que habían creído estaban juntos. Es decir, que hay un elemento común, creer. Pero además también aquí tenemos que entender que Dios añade a la iglesia, porque a la iglesia solamente, porque la iglesia solo puede ser añadida o solo puede crecer con personas salvas, con redimidas, con personas que han sido redimidas. La iglesia no crece porque haya mucha gente asistiendo a un lugar. Muchas de las personas que asisten a los servicios de los, en los auditorios posiblemente todavía no hayan sido añadidos a la iglesia, porque la iglesia del Señor Jesucristo solo crece con gente que es salva. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13.
Dice lo siguiente, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Leámoslo nuevamente, pero leámoslo desde el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, aquí está hablando del Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿En cuál cuerpo? La iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Quién nos bautiza en el cuerpo? ¿Quién nos introduce en el cuerpo? ¿Quién nos injerta en el cuerpo? ¿Quién nos sumerge en el cuerpo? Esta es la idea del bautizo. Introducir, bautizar, sumergir. El Espíritu Santo nos mete en el cuerpo, nos introduce en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, tengamos claro que Dios añade los que han, Dios añade a la iglesia. Los que han de ser salvos son los que hacen que la iglesia crezca. Dios los añade porque la salvación proviene de Él. Ahora, el Espíritu Santo hace una obra tremenda y es que Él es el que opera esto. El Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo de Cristo. Como cuando tú te bautizaste en agua, como señal, como símbolo de lo que habías creído en tu corazón y fuiste sumergido en el agua, así el Espíritu Santo hace una obra que es espiritual y nos introduce, nos mete en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que hace que esto sea posible? La fe. Hechos 2:36, al que acabamos de leerlo. Miremoslo un poquito más atrás, que es todo el contexto del pasaje que leí primero. Hechos 2, en el versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí Pedro está predicando el primer sermón después de la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con aquellos que lo estaban escuchando? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces mire lo que pasó acá, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quiénes fueron los que se añadieron los que fueron añadidos a la iglesia? Los que recibieron ¿qué? Las palabras que Pedro les estaba hablando acerca de Jesucristo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, que fue lo que acabamos de leer, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y mire lo que dice, todos los que habían que creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que estos hombres y mujeres que escucharon a Pedro creyeron y al creer fueron añadidos. Ya sabemos, físicamente se añadieron 3,000 personas. Espiritualmente el Espíritu Santo bautizó a estas personas, los metió en el cuerpo.
Dios los añade. ¿Cómo hago parte de la iglesia? Cuando creemos en Jesucristo, el Espíritu Santo me introduce en ese cuerpo espiritual y yo comienzo, obviamente, a ser parte del grupo de personas. Empiezo a reunirme con ellas. Así que la fe en Jesucristo, en aquel que murió en esa cruz, es la que me hace posible entrar a ser parte de la familia de Dios, que es la iglesia. Romanos 11:20, ¿qué dice? Romanos capítulo 11, versículo 20 dice, va a leer Romanos, eh, eh, su contexto de esta porción, el contexto de esta porción, precisamente es esa ilustración del apóstol Pablo hablando de haber sido injertados en el cuerpo, en el pueblo de Dios. Mire, versículo 18. No te jactes. Vamos a leerlo más atrás. Leámoslo desde el versículo 15. Porque si su exclusión, está hablando del pueblo de Israel, es la reconciliación del mundo. Perdónenme un segundo. Si me están oyendo bien, me hacen una ceñita, por favor. Bien. Entonces dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Está hablando del pueblo de Israel. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, está hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y dice, algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Aquí está hablando de dos olivos. El pueblo de Dios como el olivo verdadero, el olivo que no es olivo silvestre, pero que algunas ramas de ese olivo fueron desgajadas. Es una ilustración que está dando el apóstol Pablo para mostrar qué fue lo que pasó con nosotros y qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel y cómo por causa del rechazo del pueblo de Israel hacia el Mesías, se abrió paso a la posibilidad de que el pueblo gentil entrara a ser parte de la iglesia. Por eso dice, ese olivo que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, de ese olivo se desgajaron unas ramas, pero se desgajaron para que otras fueran injertadas. ¿Cuáles otras ramas? El olivo silvestre, que somos nosotros, la iglesia. Ese olivo silvestre fue injertado en el olivo verdadero. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él nos bautiza, nos mete dentro del cuerpo de Cristo, dentro del pueblo de Dios, nos hace pueblo de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está usando esta ilustración y dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Por qué fueron desgajadas las ramas del olivo? Por su incredulidad. Ajá. Por su incredulidad. Y dice, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Por qué nosotros fuimos injertados? ¿Por qué nosotros estamos prendidos de ese olivo, de ese pueblo de Dios?
Por la fe. Por la incredulidad de este pueblo, ese pueblo fue puesto aparte temporalmente, porque hay promesas eternas para ese pueblo, el pueblo de Israel, que se cumplirán. Pero por la fe del pueblo gentil, por la fe de cada uno de nosotros, somos injertados en el cuerpo de Cristo, en el verdadero olivo, en el pueblo de Dios. Ahora, si el judío acepta la fe en Cristo, también es injertado, porque a esto se refiere. Por la fe podemos estar en pie, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad para con quienes, para con nosotros, y la severidad para con su pueblo, ¿cierto? Mira lo que dice. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. Entonces, ¿cómo hago parte de la iglesia? Por la fe en Cristo. El Espíritu Santo te introduce en este cuerpo verdadero y poderoso, espiritual, que es la iglesia, que somos nosotros. A nosotros nos une el Espíritu de Dios. Está en cada uno de nosotros. Por eso dice que si el Espíritu no te guía, no eres de Dios. Si el Espíritu Santo no está en ti, no eres de Dios. Ahora, ¿cómo existe la iglesia? ¿Alguna inquietud hasta ahí con ese tercer punto? ¿O estamos bien? Ok, perfecto. Entonces, continuemos. ¿Cómo existe la iglesia? La iglesia debe ser entendida de dos maneras en este mundo. Existe la iglesia universal y existe la iglesia local. Es decir, la iglesia universal son todos los creyentes, son las personas redimidas, compradas por la sangre de Cristo, de toda época y en todo lugar. Esa es la iglesia universal. Los creyentes, nuestros hermanos de todas las épocas y de todo lugar. Miremos algo aquí en Mateo 16, 18 para ver cómo la Biblia nos entrega esta idea de una iglesia que no está ligada a un lugar geográfico como tal. Evangelio de Mateo, versículo 16, perdóneme, capítulo 16, versículo 18, dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está la idea de una iglesia que no está ligada a un lugar geográfico, a una zona específica, ni a un tiempo específico. Aquí el Señor Jesucristo estaba hablando a partir de este momento y para siempre hasta el día en el que Él venga. Esa es la iglesia universal. Primera de Corintios 10:32, ¿qué dice? Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32, dice lo siguiente: No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que no sea tropiezo para nadie. Está encerrando la humanidad entera en tres tipos de personas: los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Una iglesia que no está ligada a tiempo ni a lugar geográfico. La iglesia universal. Colosenses 1:18 dice: Y él, hablando de Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí estaba hablando del cuerpo de Cristo. Es su cuerpo espiritualmente hablando, es su cuerpo. Materialmente hablando, usted y yo somos cuerpo de Cristo.
somos miembros de Cristo. Por eso es que también la Biblia advierte sobre el adulterio, sobre la fornicación, como tomarlo, parte del cuerpo de Cristo y unirlo fuera del vínculo matrimonial, ¿no? O con, o con prostitutas, ¿no? Entonces, somos cuerpo de Cristo. Y dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No está ligado a tiempo ni a lugar. La iglesia universal. Por otro lado, la iglesia local, pues son los creyentes en Cristo, es decir, los redimidos, que nos reunimos y nos establecemos en un lugar geográfico para profesar nuestra fe, para compartir nuestra fe, para rendir culto a nuestro Dios. Eso es la iglesia local. Amén. Entonces, usted encuentra en la Biblia, encuentra en Hechos capítulo 8, por ejemplo, cómo la Biblia está mencionando la iglesia ligada a un lugar geográfico, en un tiempo específico. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces aquí tenemos la iglesia local. Allí más adelante, en el capítulo 13, versículo 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, etcétera, etcétera. Esta era la iglesia que estaba ¿qué? En Antioquía, una iglesia local, un lugar, una iglesia, es decir, un grupo de creyentes que se reunían seguramente en alguna casa, seguramente en algún lugar específico donde determinaban congregarse para expresar su fe, para manifestar su fe, para compartir su fe. Ahora, por medio de la obra de la iglesia local, la iglesia universal crece. ¿Cuál obra? La evangelización y el discipulado, el cumplimiento de la gran comisión. Como iglesia local tenemos la tarea, tenemos la responsabilidad de trabajar porque el cuerpo de Cristo se incremente, se fortalezca, se aumente, sea añadido. Eso es una tarea de la iglesia local. Ahora, no, aquí es importante, por eso es tan importante tener estos conceptos claros, porque a veces dejamos de hacer la tarea porque resulta que nos vamos de paseo. Entonces, estamos allá delicioso en la playa y se presenta una oportunidad en el que podemos compartir el Evangelio y el Espíritu Santo de pronto nos empuja, nos guía a compartirle a alguien y a veces pensamos, pero ¿para qué si no lo vamos a poder llevar a la iglesia? Y a veces hasta nos cohibimos de hacer la tarea porque rápidamente pensamos, pero esta persona después, ¿qué? Yo no la voy a poder llevar a la iglesia. Error. De pronto no la estás llevando a la iglesia local, no la estás añadiendo a tu grupo, a tu congregación local, pero de repente cuando compartes el Evangelio, cuando eh, tratas con alguien los temas acerca del Señor, de la palabra, y lo llevas a confiar en el Señor Jesucristo, y esta persona tal vez no se va a congregar contigo, pero acepta, recibe, eh, entrega su corazón al Señor, está siendo añadida a la iglesia de Cristo, a la de Él.
Por eso no debemos sentirnos cohibidos de hacer la tarea solamente porque no vamos a poderla llevar a donde nosotros nos congregamos, porque nosotros no vendemos en el buen sentido de la palabra, no vendemos lugares, no vendemos templos, no vendemos logísticas. Nosotros debemos es presentar a Jesucristo y llevar a las personas a creer en Él, a testificar a las personas para que por la fe ellos sean añadidos y el Espíritu Santo los injerte en el olivo verdadero. Amén. ¿Estamos hasta ahí, Amén. mis queridos? Bien, Sí, Señor. estoy 7 minutos pasado, eh, pero si ustedes me regalan 10 minutos más, podré terminar. Es breve lo que viene. ¿Cuál es la misión de la iglesia y cuáles son las responsabilidades de la iglesia? Bueno, realmente no es tan breve. Realmente, ¿cuál es la misión de la iglesia? Pues es un tema interesante y grueso. Y si vamos a hablar de las responsabilidades de la iglesia, creo que más bien lo vamos a mirar dentro de 8 días, y voy a tomar un espacio dentro de 8 días para hacerlo, porque como iglesia a veces somos muy buenos pensando en nuestros derechos, en nuestros privilegios o o en las promesas que tenemos derecho a reclamar y a pedir que se cumplan, pero, pero no somos tan dados a comprender las responsabilidades que tenemos como iglesia, como hijos de Dios también. No solo eh, hacia los demás, sino en relación a nuestra relación con el Padre y en relación a nuestra propia fe, a nuestro propio crecimiento. Entonces, creo que vamos a dejarlo hasta aquí por esta noche, y terminaremos esos dos temas dentro de 8 días y de pronto empezaremos el otro tema también dentro de 8 días. Bien, entonces, amados, la iglesia somos usted y yo. Ahora que no nos estamos pudiendo reunir y congregar en un solo lugar todos, no deje de sentirse iglesia, no deje de sentirse que usted le pertenece al Señor Jesucristo. Y no tome ligero cuando se reúne con su familia y con sus hijos para adorar, para cantar, para exaltar al Señor, para tomar la cena. No lo tome ligero, porque el Señor dijo claramente, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy, ahí está Él, ahí está presente. Amén. Así que por ahora tenemos que aprender a ser iglesia, a sentirnos iglesia y a vivir comunidad, a hacernos comunidad lejos de los templos, el templo o lejos de los auditorios. Nosotros somos el templo y somos hermanos y tenemos que sentirnos hermanos, miembros de la iglesia, hijos de un solo padre. Esto es Amén. importante. Esto es iglesia. Amén. Oramos. Amén. Señor, queremos exaltarte y darte gracias por lo que hoy nos has permitido comprender de tu palabra, compartir, leer, meditar, Señor, en tu verdad, en tu palabra. Yo te ruego que nos ayudes, Padre amado, para que podamos vivenciar y experimentar estas realidades que tú nos has compartido en esta noche. Y que en la intimidad de cada hogar, en la intimidad de cada familia, cada uno de ellos pueda experimentar la realidad de tu presencia y la realidad de tu espíritu cuando se reúnen para invocar tu nombre, para crecer,
para edificarse en tu palabra. Sabemos que esta es una situación momentánea. En algún momento este cautiverio será levantado. Que cuando nos volvamos a reunir tengamos una visión real de lo que somos, viva de lo que somos, bíblica de lo que somos. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, que es Dios. Amén.